Hola, muy buenas a todos. Continuaremos con el curso de programación orientada a objetos. Espero que os encontréis bien y más ahora que es verano y podemos disfrutar un poquito más. Vamos a la documentación y dentro de la documentación nos habíamos quedado en los principios de la programación orientada a objetos, que son 4 pilares. Y dentro de los 4 pilares hoy veremos encapsulamiento y herencia. Encapsulamiento. ¿Qué es la encapsulación? La encapsulación agrupa propiedades y métodos en una sola clase, bloque de funciones. La encapsulación se utiliza para agrupar datos con los métodos que operan en ellos y para ocultar datos en su interior, evitando que personas no autorizadas accedan directamente a la clase. Con encapsulación también nos referimos a la capacidad de un bloque de funciones para ocultar datos y comportamientos que no son necesarios para el usuario. Es decir, hacemos una separación entre una interfaz de bloques de funciones y su implementación. Reduce la complejidad del código y aumenta la reutilización. La separación del código permite la creación de rutinas que pueden ser reutilizadas en lugar de copiar y pegar código, reduciendo la complejidad del programa principal. ¿Por qué es importante la encapsulación? Podemos especificar la accesibilidad de los miembros de un bloque de funciones. Ayuda a proteger sus datos de la corrupción accidental. Ayuda a mantener su código limpio y extensible. ¿Cómo logramos la encapsulación? En Codesys y TwinCAD podemos usar un bloque de funciones para construir el proyecto original de un objeto, como si fuese una clase en C#. Con la ayuda de las propiedades y los métodos podemos hacer puertos de entrada a nuestros campos y funcionalidades internas. Conclusión: la encapsulación es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos. La encapsulación consiste en agrupar métodos y propiedades en un bloque de funciones y ocultar y proteger datos que no son necesarios para el usuario. Esto nos ayuda a escribir código sólido y reutilizable. Aquí he puesto un link de la encapsulación de PLC Coder. Si queréis lo abrimos un segundo, en el cual están explicados de los pilares de la programación orientada a objetos la encapsulación, el cual lo podéis leer tranquilamente. A continuación pondré el link al vídeo ya número 21 que vamos ya de YouTube. Y ahora pasaremos a ver el tercer pilar de la programación orientada a objetos, que será la herencia. Herencia. La herencia permite al usuario crear clases basadas en otras clases. Las clases heredadas pueden utilizar las funcionalidades de la clase base, así como algunas funcionalidades adicionales que el usuario puede definir. Elimina el código redundante, evita copiar y pegar y facilita la expansión. Esto es muy útil porque permite ampliar o modificar, anular las clases sin cambiar la implementación del código de la clase base. Aquí he puesto un ejemplo de herencia. Un ejemplo sería, por ejemplo, ¿qué tienen en común un teléfono fijo antiguo y un smartphone? Ambos pueden ser clasificados como teléfonos. Tanto el teléfono fijo antiguo y el smartphone moderno, los dos pueden ser clasificados como teléfonos. ¿Deberían clasificarse como objetos? La respuesta sería no.
ya que también definen las propiedades y comportamientos de un grupo de objetos. Un teléfono inteligente, un smartphone, funciona como un teléfono normal, pero también es capaz de tomar fotografías, navegar por Internet y hacer muchas otras cosas. Entonces, teléfono fijo antiguo y el teléfono inteligente son clases secundarias que amplían la clase de teléfono principal, con lo cual haríamos una clase base, que sería teléfono, y del cual heredarían y crearíamos dos clases más, que serían el teléfono fijo antiguo, que heredaría del teléfono, y también haríamos otra clase hija, que sería teléfono inteligente, que heredaría de teléfono principal. Aquí he puesto unas definiciones de herencia que nos podemos encontrar. Pues las definiciones que nos podemos encontrar sería la palabra superclase, la clase cuyas características se heredan, se conoce como superclase. También podría ser llamada una clase base, también lo podríamos llamar como una clase principal o también la podríamos llamar la clase padre. Luego también otra definición que nos podemos encontrar sería la palabra subclase. Es la clase que hereda de la clase superclase. Se conoce con el nombre de subclase. También la podríamos llamar como clase derivada, también se puede llamar como clase extendida o la clase hija. La clase hija hereda de una clase padre. La clase extendida deriva de la clase principal. Y la clase derivada es una extensión de la clase base. Y la subclase es una clase extendida de la superclase. He puesto a continuación un link de referencia para la herencia de Stefan Geneken, en el cual se explican los métodos, propiedades y la herencia. Os lo podéis leer con tranquilidad, está muy bien explicado y merece la pena. Y esto sería todo porque tanto en la herencia está suficientemente bien explicado dentro de las clases y objetos. Tenemos un apartado dentro de clases y objetos de herencia, donde se explica en detalle la herencia. Y el encapsulamiento es un concepto que lo que significa a grandes rasgos es encapsular en una clase, en un FB, todos los métodos y propiedades y también ocultar los datos que no son necesarios hacia el exterior. Espero que os haya gustado este vídeo de la explicación de dos pilares más de la programación orientada a objetos, que han sido el encapsulamiento y la herencia. El próximo vídeo ya veremos el cuarto pilar de la programación orientada a objetos y último, que será el polimorfismo, Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado y podéis darme un like, también si os podéis suscribir para que así os lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos. También si me podéis comentar cualquier cosa, tanto en la documentación que tenéis siempre en la parte de abajo para realizar comentarios, o también en el vídeo de YouTube, para así poder mejorar la documentación o cualquier duda que tengáis. Y eso sería todo. Bueno, hasta la próxima y chao, chao.